El tren llevaba unos 4 minutos en marcha cuando una mujer que jamás había visto en mi vida se dejó caer en el asiento junto a mí, tomó mi mano entre las suyas, y me dijo, bajito y rápido, por favor, no te apartes. Eres mi esposo por las próximas 3 horas. La miré. Cabello oscuro, un abrigo azul de lana, un pánico contenido con mucho cuidado detrás de un rostro tranquilo. Y luego miré más allá de ella, 3 filas atrás, hacia un hombre alto que acababa de subir y estaba recorriendo el vagón con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y de alguna manera, sin una sola palabra de explicación, entendí que esta desconocida me necesitaba. Así que volteé mi mano, entrelacé mis dedos con los suyos, y dije lo suficientemente fuerte como para que se oyera por todo el pasillo, ahí estás. Te guardé un asiento. Así fue como conocí a mi esposa. Déjenme retroceder. Mi nombre es Miles Corbin. Tengo 34 años y trabajo como paramédico en un pueblo al extremo norte de esta línea de tren. Paso mis días manteniendo vivos a desconocidos en las peores tardes de sus vidas, y soy bueno en eso porque lo único que sé hacer es mantener la calma cuando nadie más puede. Mis manos no tiemblan. Nunca lo han hecho. Es lo único útil de ser un hombre que siente todo por dentro y no muestra casi nada por fuera. Estaba en ese tren por mi padre. Mi papá trabajó exactamente en esta línea durante 30 años. Era conductor, picaba boletos, anunciaba las paradas, caminaba por los pasillos con un uniforme gris que siempre olía levemente a diésel y a menta. Conocía a cada pasajero regular por su nombre. Solía decir que todo su trabajo se resumía en una sola cosa. Miles, yo me encargo de que los desconocidos lleguen a salvo a casa. Eso es todo. No importa quiénes sean ni a dónde vayan. Mientras estén en mi tren, son míos para cuidar. Murió hace 3 años, un martes cualquiera. Y cada año, en ese aniversario, recorro su línea de un extremo al hombre apagado, viajando en el tren de su padre muerto. Porque seré honesto sobre el estado en que me encontraba. Después de que mi papá murió, algo en mí simplemente se apagó. Mi esposa de entonces, Rachel, me vio irme a un lugar donde ella no podía seguirme. Y después de un año viviendo con un fantasma, se fue. Y no se equivocaba al hacerlo. Desapareciste, Miles, me dijo al final. Sigues respirando, pero te fuiste hace 2 años y nunca regresaste. No se lo discutí. Tenía razón. Me había vuelto muy bueno en mantener vivos a desconocidos, y completamente inútil para estar vivo yo mismo. Antes de contarles cómo una mujer que conocí hace apenas 4 minutos terminó siendo toda mi vida, si creen que lo mejor que les puede pasar puede entrar por esa puerta justo cuando dejaron de buscar cualquier cosa, háganme un favor rápido y toquen ese botón de suscribirse, porque este canal está lleno de historias exactamente como esta, y odiaría que se perdieran la siguiente. Bien, de vuelta al tren. El hombre 3 filas atrás se llamaba Grant. Yo todavía no lo sabía, sentado ahí con los dedos de una desconocida entrelazados con los míos. Lo único que sabía era que la mano de Elise estaba helada, y se aferraba a la mía como a una baranda sobre un abismo. Y que quien fuera ese hombre, verlo la había asustado lo suficiente como para casarse con el primer desconocido que tuviera cerca. Él caminó por el pasillo. Por supuesto que sí. Los hombres como él siempre se acercan. Elise, dijo, deteniéndose en nuestra fila. Y la sonrisa que llevaba era del tipo que en realidad es solo una exhibición de dientes. Pensé que eras tú. Qué pequeño es el mundo. Supongo que vas a la boda también. Grant, dijo ella. Su voz sonaba firme. Solo yo podía sentir con cuánta fuerza apretaba mi mano. Así es. Sus ojos se movieron hacia mí, hacia nuestras manos unidas, hacia el anillo en mi mano derecha, cuyo significado él no podía adivinar. La calma que tengo es la calma de un hombre que trata con hechos. Pero algo en la forma en que esta desconocida había dicho por favor y algo en la forma en que este Grant la miraba, como si todavía tuviera algún derecho sobre ella, me hizo hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Deslicé el anillo de bodas de mi padre fuera de mi mano derecha, y bajo la cobertura del respaldo del asiento frente a nosotros, lo presioné en la palma de Elise y cerré sus dedos alrededor de él. Y dije, tan tranquilo como si nada, soy el esposo. Miles. Puse mi brazo sobre el respaldo de su asiento. No me ha contado prácticamente nada sobre una boda. Así que supongo que es alguien de quien prefiere no hablar. Grant, ¿dijiste? Vi el pulgar de Elise encontrar el anillo en su palma, deslizarlo en su propio dedo, todavía tibio por mi mano, y levantarlo apenas lo suficiente. Los ojos de Grant fueron directo a él. Un anillo de bodas. Todo su rostro recalculó. Esposo, dijo. Elise,
No mencionaste que te habías casado. Ya no te cuento muchas cosas, Grant, dijo ella. Ese es precisamente el punto. Se quedó ahí un momento más, esa sonrisa agriándose. Luego dijo, bueno, felicidades. Los dejo a los dos tortolitos en un tono que hacía que tortolitos sonara como un insulto, y regresó a su asiento, 3 filas más adelante, donde ahora vi que una mujer lo esperaba. Más joven, impecable, revisando su teléfono. Y Liz soltó un suspiro que tembló al final, y no soltó mi mano. Lo siento mucho, susurró. Lo vi abordar y entré en pánico. Llevo una semana temiendo 3 horas encerrada con ese hombre, y ahí estaba él, y tú eras la única persona sentada sola que se veía. Se detuvo. Que se veía amable y segura. Lo siento tanto. Dame un minuto y me muevo, te devuelvo el anillo, y finjo que esto nunca. Déjate el anillo puesto por ahora, dije en voz baja. Nos está mirando en el reflejo de que deje de mirar. Bien podrías contarme con que me casé. Casi se rió. Salió húmedo, y luego, porque teníamos 3 horas y una mentira que sostener, y porque a veces es más fácil decirle la verdad a un desconocido que nunca volverás a ver, y Liz me contó todo. Se llamaba Elise Warner. Tenía 30 años. Y Grant había sido el hombre con quien estuvo comprometida durante 2 años, hasta hace 8 meses. Todos piensan que yo lo destruí, dijo, girando el anillo de mi padre, lentamente en su dedo. Todos piensan que soy la villana. Su familia, nuestros amigos, la mitad de mi propia familia. La historia que circula es que le fui infiel a Grant, que lo humillé, que rompí el compromiso 3 semanas antes de la boda sin razón alguna, porque soy inestable y cruel. Miró fijamente el respaldo del asiento. Nada de eso es verdad. Él fue infiel casi todo el segundo año. Lo descubrí, terminé la relación, y él llegó primero a todos. Reescribió toda la historia antes de que yo siquiera dejara de llorar. Y para cuando entendí lo que estaba pasando, yo era el monstruo, y él era el hombre agraviado que todos compadecían. Entonces corrígelo, dije. Cuéntale a la gente la verdad. Ella negó con la cabeza. Y aquí fue donde dejó de ser una simple historia sobre un mal exnovio. No puedo, dijo. La boda a la que voy, a la que él también va, es de mi hermana menor. Mi hermana, Katie. Y se casa con el primo de Grant. Las familias se están uniendo. Si me pongo de pie y le cuento a todos lo que Grant realmente hizo, si destrozo toda su reputación la semana de la boda, no solo lastimo a Grant. Hago estallar una bomba en medio del matrimonio de mi hermana con su familia, en el día más feliz de su vida. Me miró. Así que me lo tragué. Dejé que todos pensaran que soy la ex loca que rompió el corazón de un buen hombre, porque la única manera de defenderme es detonar el futuro de mi hermana. Llevo 8 meses siendo la villana de una historia que no escribí, para proteger a alguien que amo. Y ahora tengo que ir a esa boda y sonreír mientras todo un salón compadece a Grant y murmura sobre mí. Y no podía entrar sola. No podía darles la imagen que todos esperaban. La pobre Elise inestable, todavía soltera, todavía amargada. Su voz se quebró. Así que agarré a un desconocido y lo llamé mi esposo. No estoy orgullosa de eso, pero ahí está. Me quedé con eso un largo momento. El tren traqueteaba. Los campos pasaban bajo la luz gris, y algo en mí, esa cosa apagada, esa parte que había estado oscura por 3 años, tembló. Porque yo sabía lo que era tragarse una verdad para proteger a alguien. Sabía lo que era estar tranquilo por fuera mientras algo enorme pasaba por dentro. Y sabía, mejor que casi nadie, lo que cuesta desaparecer dentro de tu propia vida mientras sigues caminando por ella. Mi padre trabajaba en este tren, me escuché decir. 30 años. Decía que todo su trabajo era asegurarse de que los desconocidos llegaran a salvo a casa. La miré. Estoy en este tren hoy porque murió hace 3 años, y recorro su línea cada año en esa fecha, y he pasado esos 3 años tan apagado como una persona puede estar y aún así tener pulso. Volteé mi mano, la mano vacía ahora, el anillo en la suya. Así que esto es lo que pienso. Pienso que tú no eres la villana de la historia de nadie. Pienso que eres la única persona decente en un salón lleno de gente que dejó que un mentiroso les dijera qué creer. Y pienso que durante las próximas 3 horas vas a dejar de disculparte conmigo, y vamos a ser la pareja de casados más convincente que este tren haya visto jamás. A mi padre le hubiera gustado eso, cuidar de un desconocido más en su línea. Ella me miró largo rato. Luego dijo, eres un hombre muy extraño, Miles. Me lo han dicho, dije.
Ahora, si estamos casados, deberías saber. Lo inventamos detalle por detalle, riendo por lo bajo. ¿Dónde nos habíamos conocido? Un hospital, medio verdad. Ella se había torcido el tobillo y yo era el paramédico que se lo entablilló, decidimos, porque era fácil de recordar. ¿Cuánto tiempo llevábamos juntos? 1 año. El apartamento que compartíamos, el perro que estábamos pensando adoptar. Pero en algún punto de la invención, pasó algo extraño. Dejamos de inventar y empezamos a hablar de verdad. Realmente hablar. De la manera en que solo puedes hacerlo con alguien cuando tu guardia está baja, porque nada de eso se supone que importe. Ella me contó sobre Katie, y cómo básicamente la había criado después de que su madre enfermó. Yo le conté sobre mi papá, la menta y el diésel, la forma en que conocía el nombre de cada pasajero regular. Ella me dijo que era maestra de música, que les enseñaba violín a niños de 8 años, y que era lo único que la había mantenido cuerda los últimos 8 meses. Yo le conté sobre las llamadas que se te quedan pegadas, las que no puedes soltar. Para la segunda hora, ella ya sabía que tomo mi café negro. Yo sabía que ella tarareaba sin darse cuenta cuando estaba nerviosa, una melodía suave y desafinada, y que había estado tarareándola desde que Grant pasó junto a nosotros. En un momento, ella me preguntó cuál había sido la peor llamada de mi carrera, y se lo conté: un padre joven, una autopista, una noche de la que todavía no hablo. Y ella no se estremeció ni se apresuró a decir algo reconfortante. Simplemente dejó que eso existiera, del tamaño que era. Y luego dijo: por eso te mantienes tranquilo, ¿verdad? Alguien tiene que ser el firme, así que bien puede ser el hombre cuyas manos no tiemblan. Nadie lo había dicho tan suavemente antes. Rachel solía llamarlo estar apagado. Y Liz, una desconocida, miró exactamente la misma cosa y la llamó firmeza. 2 palabras para un mismo hombre. Y solo una de ellas me hacía querer seguir viviendo dentro de para atraparnos. Entonces, ¿cuánto tiempo llevan casados otra vez? Y Liz y yo respondimos al mismo tiempo, en perfecta sincronía. 1 año. Nos casamos en primavera. Y puse mi mano sobre la suya, la que tenía el anillo. La sonrisa de Grant se volvió muy delgada, y siguió su camino. Cuando se fue, Liz se volteó hacia mí con algo nuevo en su rostro. Ya no era pánico. Era casi asombro. Eres bueno en esto, dijo. Soy bueno manteniendo la calma mientras el mundo de alguien se derrumba, dije. Básicamente es el trabajo. No, dijo en voz baja, mirándome. Eres bueno haciendo que una persona se sienta segura. Eso es diferente. Eso es más raro. Miró hacia el anillo. ¿De quién es esto? De verdad. Es viejo. Significa algo para ti. Puedo notarlo. No quisiste quitártelo. El anillo de bodas de mi padre, dije. Lo he usado desde que murió. Ella se quedó muy quieta. Miles. He estado usando el anillo de bodas de tu padre muerto durante 2 horas para engañar a mi exprometido. Tengo que devolvértelo. No puedes, dije. Pasó 30 años cuidando desconocidos en este tren. No se me ocurre una sola cosa que preferiría que ese anillo estuviera haciendo hoy, más que ayudar a una persona más a llegar a donde va. Déjatelo puesto, solo por estas 3 horas. Eso es todo lo que él siempre pidió. 3 horas seguras en su línea. Y Liz Warner comenzó a llorar. En silencio. De verdad, esta vez. Por un anillo que no era suyo. Dado por un hombre al que conocía hacía 2 horas. En un tren lleno de desconocidos. Y yo hice lo que no había hecho en 3 años. Lo que Rachel me había suplicado hacer y no pude. Extendí la mano y sostuve la suya mientras lloraba. Y sentí algo en mi propio pecho abrirse de golpe. Una puerta que había estado oxidada y cerrada desde un mar. El tren empezó a frenar para su estación, un silencio cayó sobre nosotros. El silencio de 2 personas que saben que el pequeño mundo en el que han estado viviendo está a punto de abrirse y dejar entrar de nuevo al mundo real. Ella deslizó el anillo fuera de su dedo. Me lo ofreció. Gracias, dijo. No tienes idea de lo que hiciste. Voy a entrar a esa boda y voy a estar bien. Porque durante 3 horas pude ser alguien que no estaba sola, que no era una villana, que no daba lástima. Voy a recordar esto toda mi vida. Presionó el anillo en mi palma y cerró mis dedos alrededor de él. El mismo gesto que yo había hecho con ella 3 horas antes. Llega bien a casa, Miles. Tu papá estaría orgulloso de ti. El tren se detuvo. Ella se puso de pie. Recogió su abrigo y su bolso, y me dio una última mirada. Agradecida, triste, y definitiva.
Y comenzó a caminar por el pasillo hacia las puertas. Y yo me quedé ahí sentado. Un hombre apagado, sosteniendo el anillo de su padre. Viendo a la única persona que lo había hecho sentir vivo en 3 años bajar del tren de su padre y salir de su vida para siempre. Escuché la voz de mi papá tan clara como el olor a menta. Yo me encargo de que los desconocidos lleguen a salvo a casa. Mientras estén en mi tren, son míos para cuidar. Ella todavía no estaba en casa. Iba camino a 3 días de una boda llena de gente que la creía un monstruo, sola, con solo 3 horas de valentía prestada para sostenerse. Agarré mi bolso y bajé del tren. La alcancé en el andén. Ella se dio vuelta, sorprendida, y yo estaba sin aliento, y no tenía ningún plan, y dije lo único verdadero que tenía: este es el tren de mi padre, y su regla era: no dejas a una persona antes de que esté a salvo. Dije: tienes 3 días de esa boda por delante, sola, y yo tengo una aplicación de renta de autos y ninguna razón en el mundo para estar en otro lugar. Así que aquí está mi oferta. Iré en el auto si se siente raro. Pero no deberías tener que entrar ahí sola. Y descubro que todavía no estoy listo para apagarme otra vez. Le extendí el anillo de mi padre. Y deberías quedarte con esto un poco más. Tengo la sensación de que mi papá todavía no termina de cuidarte. Y Liz miró el anillo. Me miró a mí. Y empezó a reír y a llorar al mismo tiempo. Y dijo: eres el hombre más extraño que he conocido. Sigues diciendo eso, dije. Aún así te casaste conmigo. Tomó el anillo. Fui a esa boda como el esposo de Elise Warner. Y pasa algo curioso cuando una mujer a quien todos han decidido que es una villana amargada y rota entra del brazo de un hombre calmado y amable que claramente la adora. La historia que la gente se había estado contando empieza a resquebrajarse. Grant lo intentó una vez: alejarme y hacer lo que hacen los hombres como él. La amenaza silenciosa disfrazada de consejo amistoso. Sabes que ella me fue infiel, ¿verdad? ¿Sabes con qué te casaste? Y lo miré, tan calmado como estoy frente a un accidente automovilístico, y dije: sé exactamente con qué me casé, Grant. He pasado 3 días averiguándolo. La pregunta es si todos aquí van a seguir creyendo la versión de los hechos que casualmente te convierte en el héroe, porque yo no. Y la gente está empezando a notar cuál de los dos se pone nervioso cuando el otro entra a un salón. No levanté la voz. Nunca lo hago. No se nos volvió a acercar. Hubo un momento en la recepción que voy a llevar conmigo el resto de mi vida. La banda tocaba, y llamaron a las parejas casadas a la pista, y Elise se congeló, porque, claro, todos en ese salón estaban esperando ver si la ex inestable y su esposo misterioso eran de verdad. Y un baile lento frente a 200 personas es un lugar difícil para sostener una mentira. Me miró, aterrada, y susurró: no sé bailar. En serio no sé. Te voy a pisar. Y todos están mirando. Que miren. Llevé a Elise Warner hasta el centro de esa pista de baile, puse mi mano en su espalda, y nos movimos, mal, honestamente. Me pisó 2 veces, y me incliné y le dije: mírame a mí. No a ellos. Solo a mí. 3 horas en un tren, ¿recuerdas? Podemos con 3 minutos. Y ella me miró, y algo en su rostro se soltó. Y durante la duración de una canción, la mujer que todo el salón había venido preparado para compadecer fue la persona más luminosa en él. Podía sentir cómo la historia en ese salón cambiaba en tiempo real. Se veía moverse en los rostros de la gente, el reconsiderar, la duda sobre la versión de los hechos que les habían vendido. Grant también lo vio, desde el borde de la pista. Y por primera vez en todo el fin de semana, era él quien se veía solo. Ya no me miran como hace una hora, murmuró Elise contra mi hombro. No, dije. Ya no. Miles, dijo en voz baja. Ya no creo que esto sea fingido para mí. Necesito que lo sepas. Pase lo que pase cuando termine este fin de semana, dejó de ser mentira en algún punto del tren, y no sé exactamente cuándo. Dejó de ser mentira para mí, dije, en el segundo que preguntaste de quién era el anillo, y luego intentaste devolvérmelo porque no soportabas quedarte con algo que me importaba. Eso no es lo que hace una villana. Eso es exactamente lo opuesto a una villana. Se sostuvo un poco más fuerte, y terminamos la canción, y no me sentí apagado ni un solo segundo de ella. No hice estallar la boda. Y Liz tampoco. Había protegido a Katie durante 8 meses, y no iba a detenerse ahora. Y la amé por eso. Sí, para el final de esos 3 días, lo diré, la amé. Pero algo cambió de todas formas, en silencio. Como cambian las cosas reales. Katie apartó a Elise la última noche y le dijo:
no conozco toda la historia de tu esposo, pero te mira como si hubieras colgado la luna. Y grande es una puerta abriéndose es suficiente. Manejamos de regreso juntos, por el camino largo. 4 horas en vez de 3. Ninguno de los dos quería que el camino terminara. Nada pasó rápido después de eso. Así fue como supe que era real. Al mes, ella ya me había enseñado a distinguir a sus alumnos por el sonido de sus violines a través de la puerta de su apartamento. Y el anillo de mi padre seguía en su mano. Ninguno de los dos había mencionado devolverlo. A los 2 meses, mi taza de café vivía en su cocina. Y su tarareo, esa cosa nerviosa y desafinada, se había convertido en canciones de verdad. Porque ya no estaba nerviosa a mi lado. A los 4 meses, Katie llamó a Elise llorando. Las infidelidades de Grant habían salido a la luz por sí solas, como siempre pasa con la podredumbre, a través de su nueva relación. Y toda la familia había hecho las cuentas hacia atrás, y entendido cuál de las hermanas había estado diciendo la verdad todo este tiempo. Elise nunca tuvo que hacer estallar nada. Había protegido la boda de su hermana. Y la verdad había encontrado la luz de todas formas. Solo que más despacio. Como pasa cuando tienes la paciencia de dejarla llegar. Las primeras palabras de Katie fueron, lo siento tanto. Pasé un año creyéndole. ¿Puedes perdonarme? Y Elise, que se había tragado 8 meses de ser la villana para proteger exactamente a esta chica, dijo que sí antes de que Katie terminara la frase. A los 6 meses, me cambié a un puesto de paramédico en el extremo sur de la línea para poder estar cerca de ella. Y todo mi equipo dijo que había cambiado. Que ahora me reía. Que las luces habían vuelto a encenderse. La línea de mi papá. La recorro para ir al trabajo casi todas las mañanas. Al año, Elise y yo estábamos parados en un pequeño juzgado, y dejé de ser su esposo por 3 horas y empecé a ser su esposo para siempre. Ella llevaba el anillo de bodas de mi padre. Nunca se lo había quitado, y salido de la estación. Le compré un segundo anillo, uno nuevo, pero el viejo es el que ella ama, el anillo de mi padre, en la mano de la desconocida que él me ayudó a cuidar. Pienso en ese tren más de lo que ella sabe. En el hombre apagado que yo era, recorriendo la línea de un hombre muerto, tan apagado que podía mantener con vida a desconocidos y no podía sentir mi propio corazón latir. Y en la mujer que se dejó caer en el asiento junto a mí, agarró mi mano, y dijo, eres mi esposo por las próximas 3 horas. Pensando que me necesitaba para salvarla. Aquí está la verdad que nunca le he dicho, y quizás nunca se la diga, porque algunas cosas es mejor solo saberlas. Ella no necesitaba que la salvaran. No de verdad. Elise Warner es la persona más fuerte que he conocido. Habría entrado a esa boda sola y habría sobrevivido perfectamente bien, con la cabeza en alto, como había sobrevivido todo lo demás. No me agarró porque no pudiera hacerlo sin un esposo. Me agarró porque mi padre todavía no había terminado. 30 años pasó asegurándose de que los desconocidos llegaran a salvo a casa, y 3 años después de morir en su propia línea, en el aniversario del día que lo perdí, alcanzó una vez más y puso exactamente a la desconocida correcta en el asiento junto a la cáscara apagada de su hijo, y la hizo tomar mi mano. Ella pensó que yo era su esposo por 3 horas, salvándola de su pasado. Ella fue quien me trajo de vuelta a casa. Si alguna vez un desconocido entró en tu vida en el momento exacto en que ya te habías rendido, la persona correcta, el día correcto, como si algo más grande que la suerte estuviera guiando todo, quiero escucharlo, porque no creo que esas cosas sean nunca realmente un accidente. Cuéntame tu historia abajo en los comentarios, y dime desde dónde en el mundo me estás viendo esta noche. Leo cada uno de ellos, y de verdad me sorprende lo lejos que viajan estas historias. Alguien me escribió la semana pasada desde un tren, de todos los lugares, y no he dejado de pensar en eso desde entonces. ¿Y sé honesto conmigo? ¿O habrías retirado la mano, agachado la cabeza, y lo habrías dejado enfrentarlo solo? No hay respuesta incorrecta. Solo hay la que tendrías que vivir después. Si esta historia te conmovió aunque sea un poco, hazme un pequeño favor. Toca ese botón de me gusta para que llegue a la próxima persona que lo necesite. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, porque estoy aquí todos los días con una nueva historia sobre ese tipo de amor que aparece exactamente cuando hemos dejado de creer que llegará. Viaja seguro. Me alegra que estés aquí.